Todo habla del agua. El agua es un bien relativamente escaso. ¿Por qué digo relativamente? Porque a veces nos sobra el agua, como ahora, y no la sabemos retener, porque nos faltan reservorios. Esa es la verdad. Eso lo dijo acá el representante de la Autoridad Nacional del Agua. Y el agua, que es índice de salvación, por algo tenemos el agua bendita, con el que nos bautizamos, pues también puede ser de maldad y terribles consecuencias, como esto que tenemos por falta de previsión humana, de la falta de utilización correcta del agua y de los huaicos, y de construir en lugares en los que no se debe construir. Y tenemos una cifra estadística letal. Casi la mitad de las viviendas de este país están en lugares en los que no se debería vivir. Pero así es pues la historia del Perú. Gabriela Corimanya, quien ya conocemos muy bien, es la coordinadora de atención al usuario de SUNASC. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Chema, Armando, Alejandra. Bueno, definitivamente. Hoy es el Día del Agua. Exacto. Hoy es el Día Mundial del Agua. Sí. Y hay tantos temas, fíjate qué ironía. Uh-huh. Estamos discutiendo el tema del agua en un país como el Perú, que no sabemos administrar el agua, no lo sabemos manejar. Y es curioso. Esa es la verdad. Sí, y es curioso además porque el lema justamente de este año, del Día Mundial del Agua, es agua y agua residual. Y en realidad, claro, obviamente la ONU establece que es agua residual porque se debe promover, ¿no es cierto?, políticas y tecnologías dentro de las ciudades para poder reusar el agua. Yo creo que, bueno, más lección que la que hemos estado, o la que estamos recibiendo ahora, de que debemos de implementar este tipo, digamos, de cultura dentro de nuestras casas. Reusar. Dentro de nuestras casas es un poco difícil porque, Dios mío, las casas, ¿cómo quedan ahora? Después de esto. Bueno, definitivamente. Es terrible. Sí. Pero para los que no hemos sufrido finalmente y no somos parte del grupo de damnificados, creo que los que hemos sufrido durante estos días de los cortes, en varios días, en varias zonas, creo que hemos juntado agua, y hoy día que ya tenemos, quizás estamos en alguno de los distritos, de los 30 distritos en los que dice Sedapal que ya está normalizado el servicio. Sin embargo, no tienen todavía. Exacto. Todavía hay 18 distritos desde ayer en que todavía Sedapal viene restableciendo el servicio de manera progresiva, considerando incluso que zonas como Comas, San Juan del Lurigancho han tenido problemas con el ramal norte, por lo cual, viniendo a hacer las reparaciones respectivas, se está recién haciendo el restablecimiento del servicio. No sabemos reutilizar el agua, nos suena una cosa, una modernidad, una cosa medio rara. El doctor Elmer Huerta hablaba de qué manera en el espacio los astronautas desde hace no sé cuántos años siguen utilizando la misma agua, es decir, un agua reelaborada, reciclada, etcétera. No tenemos mucha cultura de eso, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo porque quizás no hemos sufrido, quizás tan al extremo, la escasez de agua. Miren, hasta hace algunos años, cuando vivíamos un tema de violencia social, se iba la luz, se iba el agua y la reutilizábamos. Y nos pasa también, por ejemplo, en algunas zonas de Lima, que hace muchos años no tenían el servicio y se abastecían por camiones cisternas. Pagaban hasta 10 veces más por metro cúbico de agua de lo que nosotros pagamos en nuestras casas. Pero cuando ya tienen acceso al servicio, cuando ya tenemos acceso al servicio y ese ya se nos corta, ¿qué pasa? Nos olvidamos justamente de aquellas épocas. Y lo peor que podría pasarnos a nosotros aquí en Lima y en las ciudades que están siendo damnificadas, Piura, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, es que una vez que haya pasado esto, ¿no es cierto?, de acá quizás, ojalá de acá 2 meses, 3 meses, estemos en época de reconstrucción, es que después nos olvidemos de que no teníamos agua y que teníamos que estar quizás bañándonos con una jarrita, reutilizando el agua de los servicios para poder limpiar los inodoros. Entonces, habría que recordar que hace como 2 o 3 días, digamos, no usábamos eso, y el que tiene la suerte de tener agua, pensar, bueno, y hace 3 días me alcanzaba, no sé, 3 litros, 4 litros. Exacto. Sí. Efectivamente, ahora ahí hay una cantidad, el resultado es el mismo. Hay una cantidad de problemas tremendos. Le preguntaba el otro día al jefe de la ANA acá en el programa, en el Perú llueve, pero la mayor parte del agua de lluvia no se usa. Exacto. Mejor dicho, lo usa la naturaleza para sacarnos la chochoca. Uh-huh. La pregunta es, no nos gusta prevenir. No nos gusta hacer obras de infraestructura en materia de los reservorios, por ejemplo. Y no estamos dispuestos a valorar sobre ello. ¿Por qué el electorado no le exige? Ya no voy a hablar de la clase política, que no se ocupa de estos temas. ¿Por qué nosotros, el electorado, no le exigimos a nuestros candidatos que nos digan cuánta parte del presupuesto vas a poner
para que haya reservorios. Exacto. Y además que nosotros como ciudadanos también estemos dispuestos a pagar, por cierto, nuestros impuestos para que justamente las autoridades puedan ejecutar ese tipo de proyectos y adicionalmente paguemos luego por ese servicio que recibamos. Porque si estamos dispuestos en un tema de telefonía, ¿no? Por ejemplo, ayer me llamaba el operador de telefonía para renovarme el equipo y me ofrece 10 soles más para tener más gigas de navegación. Uno dice fenomenal. ¿Lo renovaste a toque? No, todavía no lo he hecho todavía. Pero lo vas a renovar. Seguro que sí, porque finalmente necesito un equipo. Pero no estamos dispuestos a pagar y cada vez que nos dicen, ¿va a subir el costo del metro cúbico de agua? Ahí sí decimos, no, ¿por qué va a subir? Y obviamente sobre eso, muchas autoridades a veces al interior del país se basan sobre ello. Como la gente no quiere pagar más, entonces dicen, perfecto, no vas a pagar más. Y hemos tenido incluso casos, hace muchos años, en que los alcaldes, que obviamente lideran las empresas de agua al interior del país, bajaban el costo de metro cúbico de agua. Es que cuando es empresa pública es de todos y de nadie al mismo tiempo. Y desfinanciaba totalmente el servicio. Y desfinanciaban totalmente las inversiones, ¿no es cierto? La posibilidad de que se pueda mejorar la infraestructura, mejorar el servicio. ¿Por qué? Porque no se pagaba el costo real del metro cúbico. Nosotros estamos conscientes que para poder cubrir la brecha, ¿no es cierto?, de abastecimiento, hay que pagar más, estamos dispuestos a ello y adicionalmente a que las empresas de agua hoy en día tienen fondos de inversión para gestión de riesgos. Te van a salir políticos que dicen que no hay que subirle un centavo al agua, más bien lo que hay que hacer es inventar un sistema para que, no sé, caiga agua del cielo de otra manera, qué sé yo. Siempre hay un pretexto. Sí, y también se dice, por ejemplo, que el gobierno central debería invertir más, y podría quizás hacerlo, es cierto, pero esa infraestructura se tiene que operar, se tiene que mantener. No funciona de la nada, ¿no es cierto? Claro. Si tenemos más reservorios, obviamente necesitamos hacerle el mantenimiento, la limpieza necesita que ser operada por personal. Significan costos que en un momento alguien puede venir y traer el dinero, pero eso no significa que después no se tenga que pagar por la mantención y la operación de este, ¿no? Resuélveme mi drama personal, que es un drama personal ridículo de una minoría, pero aprovecho que estás aquí. Perfecto. Mi pequeña casita que queda en la esquina está bordeada por un jardín, bastante grande, jardín en el que yo he invertido dinero para sembrar el pasto, sembrar arbolitos, sembrar cosas. ¿Por qué? Porque me alientan, desde el poder, me alientan a, tienes que tener área verde, que la ecología, el ecosistema, el eco no sé qué. Muy bien. No puedo regar el jardín. No he podido regar el jardín primero porque no he tenido agua. Y ahora me muero el miedo de regar porque se me va a considerar un antisocial si riego. ¿Qué hago? Bueno, en principio el pasto, ¿Con qué agua? En principio el pasto y el césped puede llegar a consumir mucha más agua que podría hacerlo quizás otras plantas. Lo que primero deberíamos hacer es poder quizás sembrar tipos, digamos, que no consuman mucha agua, que no necesiten ser regados quizás por inundación, sino con poca agua. Por ejemplo, un cactus, ¿no? Yo tengo cactus, por ejemplo, en casa, en la jardinera, y es fenomenal, no necesita mucha agua. En realidad que a veces hasta nos olvidamos de regarlo, por cierto. Pero podemos reciclar algo del agua que utilizamos en casa para regar las plantas. ¿Esa agua es buena para regar? Sí. El agua, por ejemplo, que lavamos el arroz, ¿no es cierto? Que lavamos las verduras y que simplemente no tenga detergente, la podemos utilizar, obviamente, esparciéndola. ¿Para qué se puede utilizar el agua con detergente? Por ejemplo, yo no lavo mi ropa tampoco hace una semana y no sé qué hacer. Digo, ya, entonces recupero el agua del detergente de la lavadora, pero de ahí, ¿para qué la uso? Bueno, la puedo utilizar para limpiar la casa, ¿no? La casa está sucia, el polvo, ¿no es cierto? Puedo utilizar incluso para baldear si tengo una vereda. A veces hay zonas en las cuales se levanta mucho el polvo y uno se exacto, entonces esa agua ahora. Y para el inodoro. Lo que está pasando ahora es que viene la polvareda típica del Perú post-Huayco. Exacto. La polvareda es letal para todo el mundo. Para todos. Pero para los niños en particular. Tienes que echarle agua en la fachada a la salida de tu casa. Sí. Y como sea. Y esa puede ser la lavaza de la lavada de la ropa. El polvo, exacto, Dios mío. Sí, podemos hacer la limpieza, podemos utilizarla también para el inodoro. Yo creo que, por ejemplo, hoy en día que ya tenemos en algunos distritos restablecido el servicio, lo que deberíamos hacer es todavía seguir haciendo el reciclado de las aguas. Y, por ejemplo, hasta la última lavaza también ya puede servir, que sale bastante ya sin detergente, utilizarla para limpiar la casa, por ejemplo. No tiene que ser con agua limpia. No tiene que ser agua limpia, por ejemplo, lavar el carro tampoco, ¿no? Yo creo que, en verdad, en estas épocas ahora los carros andan sucios porque no tengo carro.
pasar con el carro limpio que ha sido lavado con un montón de agua por una zona. El carro sucio mejor. Y además pasar con el carro bien limpio, con un montón de agua que quizás se ha utilizado por una zona que todavía quizás no tiene el servicio. Yo creo que es una ofensa. Es totalmente. Es ofensivo. Entonces, es falta de consideración, porque más bien deberíamos estar utilizando el recurso de manera responsable. Ojo que en algunas zonas de algunos distritos en donde a veces no se estaba restableciendo el servicio es porque, por ejemplo, hay muchos condominios, muchos edificios. Entonces, obviamente, el agua llega, ¿no es cierto? Llega por la tubería y llega por donde primero está, digamos, una casa, un edificio, y ese tiene una cisterna, ¿no es cierto? Un tanque. Entonces, llena y obviamente todavía hay que esperar a que pasen a las siguientes viviendas. Entonces, es un tema también de solidaridad, de ir viendo. Hay muchas personas que incluso han estado ofreciendo poder darles un balde de agua, ¿no es cierto? Proporcionar el recurso a sus vecinos. Yo creo que es momento que reutilicemos el agua. Hoy Día Mundial del Agua, debemos reusar. Doctor, cambio de mentalidad. Sí, Chema, un cambio de mentalidad, eso es lo que se necesita realmente. Necesitamos cambiar, que la gente cambie el chip y que considere el agua como un elemento valioso. En estos días que no había agua en Lima, en los medios sociales salían fotografías de gente que estaba regando su jardín en plena carencia. Sí, claro. Eso indica que esa persona no ha cambiado ese chip de considerar que el agua es valiosa para la sociedad. Bueno, vamos a seguir con Gabriela después de estos rápidos mensajes. Vamos a abrir por unos minutos, ojalá podamos, las líneas telefónicas para que le hagan consultas, opiniones. El caño de la llamada. El tema del agua, el caño, nuestro caño por supuesto, no es un caño real, es un caño grabado. O sea, estoy reciclando el agua a través de la radio, en este momento. Las líneas telefónicas son el 212-4100, el 212-7165, la llamada gratuita a regiones es la del 0800-3140. Ya regresamos. Llamadas 11:36. Aló, buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Aló, soy la señora Charo, hablo de La Victoria. Diga usted, por favor. Mira, hoy día me tocó cita en el hospital 2 de mayo, ¿ya? Sí. Después que mi cita entró al baño, entré al servicio, estábamos lavando las manos al lado de otra señora, entonces agarró, se lavó las manos y para mojarse el cabello dejó correr el agua. Entonces yo le digo, señora, ¿cómo es posible que haga eso? Le digo, hay gente que no tiene 8 o 10 días agua. Correcto. Y la señora se puso malcriada. No, es un poquito que se pierde. Por suerte, eso sí te digo, que la gente son pocos, porque las demás chicas que estaban ahí me apoyaron. Señora, ¿cómo es posible? Todos se le fueron encima. Ese poquito de agua sirve para otras personas. Pero así todas nos fuimos encima de la señora, porque no es posible que se lave y para mojarse el cabello dejaba correr el agua. Bueno, ahí tienes un caso concreto. Gracias, señora Charo. Está con su niño ahí, con su bebé. Y además, por lo que veo. Sí, y además considerar, ojo, que en estos días que no hemos tenido agua, la prioridad de las empresas de agua ha sido abastecer a los hospitales a través de camiones cisterna. Entonces, esa agua que quizás al hospital ya le llega, hay otras personas que podrían tenerla. Entonces, no hay derecho finalmente a desperdiciarla. 11:37. Aló, buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días, Amparo de la ciudad de Cusco. Diga usted, por favor. Acá, hacemos para hacer la recolección del agua, hacer que no gastemos mucho, pues usamos lo más posible las aguas residuales del lavado de la ropa, incluso de las verduras, el agua de lo que lavamos las manos. Más que nada, eso ya lo tenemos en nuestra familia desde hace mucho tiempo, ¿no? Aprovechar incluso las aguas, acá que llueve tanto, hacemos el aprovechamiento de las aguas fluviales, las juntamos en un tanque y eso las usamos para las aguas, para lavar el carro, lavar la casa, tratamos siempre eso. Creo que ya es una forma ya de hacer conciencia de todos, aún más en este tiempo de desastre, tener más conciencia del valor del agua, más que nada para nuestros hijos, porque ¿qué van a decidir ellos a futuro cuando crezcan? Para nuestros propios nietos, ¿qué van a encontrar? Un país, un planeta todo destruido. Eso es desde ahora lo que tenemos que hacer. Nosotros les enseñarles a nuestros hijos el valor de las cosas que tenemos. Gracias por la llamada desde el Cusco, Paul Pérez, 11:39. Aló, buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, señor. Buenos días, Emilio, señor de Puno. Diga usted. Mire, indudablemente que hay una gran preocupación por el agua hacia el futuro. Pero en el momento, yo no sé sinceramente qué es lo que pasa, por ejemplo, con las empresas grandes, esas empresas industriales que transforman el agua
con un poco de colorante, etcétera, volviéndolo gaseosa, y la otra empresa que cantidad de agua utiliza en la cerveza. Son productos que indudablemente no son tan importantes para la vida, pero ellos sí consumen, o digo, tienen bastante agua para venderlo. Bueno, gracias por la opinión, pero... Bueno, sobre eso también hay una discusión, ¿no? Muchas empresas usan agua de pozo. Agua de pozo, sí. Y ahí me parece que hay una discusión sobre cuánto deben pagar por el agua, ¿no? Exacto. Si es que están pagando. Las tarifas. Sí. Bueno, deberían de pagar todo aquel que se abastece por pozo subterráneo, así haya implementado su propia tecnología para potabilizarla, para usarla como y propio insumo, ¿no es cierto?, de sus productos, tiene que pagar, porque el agua es un recurso, así esté en el río, en el mar o en el subsuelo, que es donde la extraen. Hay empresas que no están pagando. Sí, hemos tenido todavía y seguimos trabajando en ello. Se va a determinar el tema de un costo por el cual finalmente tengan que retribuir, y no. En este tipo de situaciones lo que deben hacer es pagar, porque justamente pagar por el servicio no significa solamente pagar porque se está utilizando un recurso natural, sino que eso le permite a cualquier empresa de agua poder invertir en proyectos para que justamente la napa freática no sea violentada. Ahora estamos discutiendo si vale o no vale el proyecto de Huachipa. El proyecto, ¿no? ¿Tienes una opinión sobre eso? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, sabemos que en el caso ahorita, en medio de la emergencia, que Huachipa ha sido afectado, obviamente también por los huaicos, por lo que viene sucediendo. De ahí, digamos, a cómo fue construida y todo el tema, digamos, financiero, definitivamente la Contraloría General de la República es la entidad que debe, obviamente, entrar. Pero está demorando un poco, tengo la impresión. Bueno, en realidad nosotros ya como regulador tenemos más información al respecto. Ahorita la cuestión es que debe de comenzar a seguir funcionando, porque San Juan de Lurigancho y Comas se abastecen justamente esta planta. Para 2 millones de personas, creo, o 3 millones de personas. A 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y además, ojo, que las plantas también, por cierto, se hacen para luego, por cierto, seguir implementándose y poder cubrir más la demanda, ¿no? Pero en realidad lo que ahorita nosotros estamos preocupados es que opere como debería de operar, ¿es cierto? Y seguir obviamente a la par las investigaciones que se deben hacer, ¿no? Está bien, porque me parecen muy bien las investigaciones, pero hay cosas que son vitales, por favor, señor Dios mío. Sí, definitivamente. La gente no puede estar sin agua mientras la Contraloría termine de hacer sus... No, definitivamente, no, definitivamente. La Contraloría, nosotros o todas las entidades que finalmente podamos estar involucradas, definitivamente tenemos que actuar, pero ahorita una gran preocupación es que finalmente opere, porque hay sectores todavía de Comas y San Juan de Lurigancho que no tienen el servicio. Y está el tema de la ampliación, ¿no? Pero ahora se ha recordado esta oportunidad que Lima, Chema, tiene 1/3 de la población del país, son cerca de 10 millones, y nuestra planta de agua se la debemos al general Odría, dicen, ¿no? Por los años Estamos 50. Hablando de los años 50, señor Dios mío. Y claro, ya ni pregunto cuánta gente había en Lima en esa época, porque la gente menos de 1 millón. Claro. No, y en 2020 seremos mucho más todavía, en realidad, y vamos a seguir creciendo. Y el problema es que si seguimos creciendo incluso de manera desordenada, ¿no? Porque mientras que las personas se vayan asentando en zonas más periféricas, altas y más alejadas, obviamente el servicio se va a demorar en llegar. Y ante esta situación, imagínense cómo son esas zonas en las cuales llegaba el camión cisterna. Si no hay agua incluso para abastecer a aquellos que ya tienen una conexión, imagínense cómo ha sido finalmente para que ellos se abastezcan si están más lejos y en zonas más inaccesibles. Y mucho más caro también. Y por ejemplo, este reservorio que se iba a hacer al otro lado de la cordillera para poder traer el agua cuando tengamos estos problemas, ¿por qué no se hizo? Porque no somos visionarios, porque subestimamos. No tengo la información al respecto. Ahorita los reservorios, en el caso, por ejemplo, de Huascacocha, está en la parte alta de lo que es la región Junín. Desde ahí nosotros nos abastecemos. Fíjense, imagínate el real esfuerzo que finalmente significa traer agua hacia nuestra ciudad, que es un desierto. No alcanza, ¿no? Exacto, y no alcanza, y cada día somos más personas y estamos más alejados todavía. Entonces, y para variar, no valoramos el recurso. Ese es un gran problema. Gabriela, gracias por haber venido en el Día del Agua, 11:44. Gracias a ustedes. En el Día del Agua, 11:44. Gracias a ustedes. En el Día del Agua, 11:44.